Gracias, papá. Nos parecemos algo, ¿no? Hola, amada iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Queremos darle honra a las personas que el día de hoy han tenido un cierre de ciclo de discipulado. Para nosotros es un honor compartir con ustedes y lo que hacemos como iglesia en este sentido es crecer en el crecimiento, en el conocimiento, crecer en un conocimiento en realidad importante para la vida cotidiana. Es importante desarrollar estos discipulados. Si tú no tuviste la oportunidad de estar en un grupo de conexión o un discipulado, te animamos a inscribirte. Vamos a tener un nuevo ciclo y vamos a tener nuevos cursos también, entonces la idea es que todos podamos participar, ¿ya? Así que eso. También me avisaron por interno hace un ratito un nuevo aviso que vamos a tener que tiene que ver con el Ministerio de Niños. El Ministerio de Niños el día 30 de julio, que va a ser día domingo, va a realizar un almuerzo. Y ese día va a tener almuerzos tanto para llevar como para almorzar acá. Entonces le animamos, amada iglesia, a participar porque este almuerzo va a ser en beneficio del Ministerio de Niños, que tiene bastantes actividades, tiene bastantes proyectos que realizar y para ello va a ser muy bueno que podamos aportar en este sentido. Así que domingo 30 de julio, agende su almuerzo aquí en la iglesia o para llevar su almuerzo desde acá a su casita, ¿ya? Para realizar este almuerzo también vamos a tener ahí atrasito o se pueden inscribir también como la pastora, se pueden inscribir para agendar este almuerzo y ellos puedan tener más o menos un número de personas que van a tener este almuerzo, ¿ya? Así que eso, le animamos a participar. El día de hoy tengo el privilegio, tengo quizás la responsabilidad también de compartir con ustedes una palabra. El Señor me honra con esto, pero también quiero decirles que esto viene de Él. Así que vamos a entregar una palabra que viene del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar cortito y vamos a iniciar, ¿ya? Amén. Padre, te damos gracias por este nuevo día, gracias te damos por las personas que pueden estar con nosotros aquí presencialmente, también por quienes están en su casita, quizás algunos están pasando, de los que estamos aquí, estamos pasando por algún momento difícil, no sé, pero Señor, tú sabes todo y tú tienes claro lo que cada uno de nosotros necesita. Así que, Señor, te pedimos que tú suplas, como tú has prometido, las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que bendiga esta palabra y que la entregues tú, Señor, de tu corazón a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, familia. Amada iglesia, hoy día vamos a compartir algo importante. Tiene que ver con el ser testigos de Jesús en esta tierra. Y yo quería decirles que esta palabra el Señor la compartió conmigo hace mucho tiempo, pero en realidad yo no había encontrado el momento para entregarla. Y hoy día yo creo que era importante poder compartirla y espero que sea de bendición para todos nosotros. Tiene un título el cual va a aparecer en pantalla, pero para iniciar este mensaje quisiera que pudiéramos situarnos en un contexto. Estamos luego de la resurrección de Cristo. Él tuvo un ministerio. Yo no sé si todos nosotros tenemos eso como información, pero posterior a la resurrección de Jesús, Él tuvo 40 días de ministración. Él resucitó y vino a la tierra y compartió junto a sus discípulos, les siguió formando, siguió haciendo maravillas, siguió él luego de su resurrección. Entonces, en medio de este contexto, nosotros vamos a leer un pasaje bíblico ahora, ¿ya? Que es en Hechos capítulo 1 del 4 al 8. Hechos 1, 4 al 8. Dice, una vez, mientras comía con ellos, Jesús les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Es un pasaje bíblico bien interesante. Yo reflexionaba sobre esto durante la semana y podemos ver que en este pasaje
el Señor les entrega una información muy importante a ellos. Jesús les dice, ¿saben qué? Dentro de los próximos días va a venir un evento crucial para ustedes, va a venir el Espíritu Santo a empoderarlos, va a ser trascendente. Pero, ¿cuál fue la reacción de los discípulos, de quienes les estaban escuchando en ese momento? ¿Hacia dónde llevaron esta información tan importante? Ellos tomaron esta información y le preguntaron, con insistencia, le dijeron, oye, Señor, ¿ha llegado el momento para que Israel sea liberado? Recordemos que Israel en ese tiempo estaba subyugado, estaba manejado y controlado por el Imperio Romano. Ellos estaban bajo esa tiranía, por decirlo de alguna forma. Entonces ellos querían ser libres de esa tiranía romana. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no captaron, como representando a la humanidad, no representan a muchos o a todos, al llevar esto a lo terrenal. Él le había dicho algo espiritual y ellos dijeron, Señor, ¿cuándo vamos a ser libres? Y yo me imagino seguramente por dentro Jesús le ha dicho, oh, de nuevo, él ya había vivido, tenemos que entender que él ya había vivido todo su ministerio, había caminado mucho tiempo con los discípulos, ellos ya lo conocían. Entonces que llevaran esto a ese ámbito, para él era ya, bueno, otra vez voy a tener que explicar esto. Entonces él le dijo, bueno, escúchenme, solo el Padre sabe esto, pero él reencauzó esta información y volvió a lo que él había dicho en un inicio. Dijo, ¿saben qué? Ustedes los próximos días van a recibir poder, pero este poder lo van a recibir con un objetivo claro. Van a serme testigos ante todos los demás. Pero tomándonos de este pasaje bíblico y luego yendo a temas de concepto, podemos definir qué significa ser testigo. Yo encontré una breve definición aquí sobre qué significa ser testigo. Ser testigo es ser aquella persona que corrobora o puede ratificar lo que él mismo ha visto u oído o sabido de cualquier manera. Todos nosotros hemos sido testigos de algo, ¿cierto? Todos los días somos testigos de cualquier cosa, ¿ya? Pero en esta prédica, en este mensaje, queremos hablar sobre lo que hemos sido testigos, que es lo más importante de la vida. ¿Qué es lo que Jesús trajo al mundo? ¿Qué es la salvación? Vamos a ir profundizando sobre eso. Si hablamos sobre el concepto, de la raíz de este concepto testigo, en hebreo, en griego, en las raíces que tiene este concepto, tenemos dos significados. Uno es el que acabamos de leer, que es haber visualizado, haber sabido sobre algo que sucedió, o tiene otra conceptualización que es ser un símbolo de. Por ejemplo, ustedes en ciertos pasajes bíblicos recuerdan, a lo mejor hemos leído, hemos tenido la oportunidad de conocer, sobre estatuas o pozos o se erigen edificaciones en lugares donde ocurrió un pacto, por ejemplo, entre Dios y algún hombre. Se erige ahí un pozo o se construye, llevándolo quizá al tema de la humanidad simplemente, cuando hay un pacto entre dos enemigos, a veces se forma una estatua o se forma un símbolo. Eso también tiene que ver con ser testigo. Entonces nosotros, bajo esa conceptualización, tenemos la oportunidad de ser testigos de ambas formas. Incluso a veces te ha pasado que a veces tú puedes ser testigo sin hablar. A veces las personas, cuando ven cómo somos nosotros, cómo todo el tiempo estamos bajo una conducta o compartiendo del Señor, o con alguna forma que nosotros nos distinguimos que es positiva, las personas pueden visualizar que somos un símbolo de algo, de Dios, por ejemplo. Esa es otra forma de ser testigo. Y esta es la primera. La primera es la que nosotros queremos tratar un poco más, pero nunca dejando de lado que nosotros podemos ser símbolos del Señor en esta tierra. ¿Ya? Me gustaría hablar también, para continuar, acerca de 3 obstáculos que quizás nosotros vivimos día a día para ser testigos. En primer lugar, quizás nos cuesta ser testigos de Jesús o de Dios por vergüenza. Pasa, ¿cierto? Que a veces nos avergonzamos, y esto tiene mucho que ver con la madurez cristiana. Yo no digo que solo pase en este contexto, pero al preparar esta palabra, yo me imaginaba quizás cuando era más joven, con un poquito más inmaduro, un adolescente, por ejemplo, y surgía alguna conversación sobre Dios en mi grupo de amigos, que quizás no eran cristianos. Y de repente nacía en ti, tú puedes visualizar quizás desde tu punto de vista algún ejemplo que te acuerdes, el poder hablar de Jesús, hablar de Dios, pero quizás hay una vergüenza interior, hay algo que te reprime el pensar qué dirán, por ejemplo. ¿Que me juzgarán? ¿Me harán bullying por decir esto?
Y esa vergüenza es un primer obstáculo que nosotros vivimos como cristianos para acercarnos o acercarle la palabra de Dios a las personas, en verdad. ¿Qué dice la palabra sobre la vergüenza? Aunque tiene muchos otros pasajes, me gustaría compartir uno en particular, que en Romanos 1:16 dice lo siguiente: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Para quien quizás no tenga claridad de los conceptos, los judíos, nosotros conocemos que el pueblo judío, pero también para los gentiles tiene que ver con nosotros, con las personas que no pertenecemos al pueblo judío, ¿ya? Se refiere a nosotros. Pero quiero poner énfasis en cuál es la motivación para dejar atrás la vergüenza. ¿Hay algo más importante que quizás las apariencias para nosotros? Es demasiado importante, reflexionemos nosotros, el pensar si es muy importante la apariencia que damos ante los demás, porque a veces es mucho más importante lo que hay dentro de nosotros que lo que hay fuera, y todas las veces diría yo. Lo más importante está dentro. Entonces, ¿por qué no nos avergonzamos? Porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Determinante. Nuestro cuerpo humano va desfalleciendo, nuestro cuerpo humano se va desgastando, las apariencias se van a desgastar un día, pero la salvación va a permanecer, que es lo importante que tenemos en nuestro interior. Visualicemos primero el por qué vamos a compartir el mensaje y cuán importante es para las personas, y después pensemos en la vergüenza. Yo creo que por ahí vamos a encontrar un camino de salida. Siguiente obstáculo. Un segundo obstáculo que encontramos a compartir el Evangelio o a ser testigos del Señor ante los demás. El rechazo que tiene el Evangelio. Los medios, la sociedad, lo hemos hablado en anteriores ocasiones, se ha encargado el enemigo de contaminarlo de tal forma que para nosotros, a nosotros se nos reprima, que nosotros el hablar de Jesús sea reprimido, sea negativo. Y eso tenemos que sobrepasar ese obstáculo, ¿ya? Pensaba el otro día, vi un post en Instagram, recuerdo, que era como una especie de meme, por decirlo de alguna forma, que estaba en un estrado una persona quizás compartiendo un testimonio X y decía, por ejemplo, yo me percibo a mí como un árbol del año 1534 y me percibo como esta persona. Y la audiencia le decía, bravo, qué valiente, espectacular lo que está haciendo, está dando un paso adelante. Había una siguiente viñeta en la cual la persona siguiente decía, yo me considero, siendo una persona adulta, un hombre de 50 años, yo me percibo como una adolescente mujer de 12 años. Y la gente le aplaudía, bravo, qué valentía, porque está saliendo su verdadera personalidad. Y la tercera y última viñeta decía, una persona creyente cristiana decía, yo creo en el diseño de la familia que el Señor ha creado para todos nosotros. Hombre, mujer los creó. Y la gente empezó una pifiadera, empezó a decir que es intolerante, está mal, y todo el tema. ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de graficaciones, de gráficas que tenemos, que nos muestran un poquito caricaturizado, pero real, cómo está hoy en día la sociedad con el cristianismo, ¿cierto? Nosotros estamos siendo categorizados de una forma diferente. Entonces, este rechazo al Evangelio no es una coincidencia. Esto va a suceder por el plan que tiene el enemigo sobre la vida de los cristianos. Y tenemos que sobrepasar este obstáculo. Nosotros tenemos que ser valientes. Lo mismo que le dijo el Señor el Señor le dijo a Josué, le dijo, esfuérzate y sé valiente porque yo voy a estar contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No debemos olvidar eso cuando estemos delante de las personas que quizás pensamos que nos van a juzgar. Quizás hay un grupo de personas en el cual tú quieres compartir con alguno de ellos y conoces cuál es la postura que tienen las personas que los rodean y que quizás se van a burlar, quizás van a hablar mal. Pero tú quieres llegar a una persona o dos personas en particular de ese grupo que tú sabes que Dios va a llegar a su corazón. Que no sean obstáculos las otras personas. Que no sean obstáculos. ¿Qué dice la palabra sobre esto? En Mateo 5:11 dice, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. En el versículo 12, yo por tema de tiempo no quise compartir textualmente el siguiente, pero dice que nos gocemos cuando suceda esto,
¿Por qué? Porque grande es nuestro galardón en los cielos. Porque asimismo perseguían a los profetas, a las personas que me servían antes de ustedes. Y esta palabra también es para nosotros. Nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. Esta vida es pasajera. Se pasa muy rápido, ya nos vamos dando cuenta. Pero los tesoros y nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús y en la eternidad. Allá vamos. ¿Amén? Tercer obstáculo es no sentirnos dignos. Y esto tiene dos acepciones. No sentirse digno tiene que ver quizás con que yo sé cuán pecador soy. Yo sé qué pecado he cometido, Señor, me equivoqué en esto y en esto. Cometí este error. Y no me siento digno para compartir el Evangelio con otra persona. Y la otra forma de verlo es que no conozco. Señor, yo no conozco suficiente la palabra como para entregarla a otro. ¿Qué pasa si me hace una pregunta en la cual yo no tengo cómo salir? Como si me hace una pregunta, un dilema, una paradoja o no sé, lo que sea que me deja a mí perplejo. Son dos obstáculos en uno, digamos, el no sentirse digno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Señor dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, dice: todo esto, o sea, todo lo que nosotros hemos recibido, la salvación, el conocer a Jesús, el conocer el camino que el Señor nos entrega, proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Este es como una especie de mensaje ejemplo que dice en la parte final, dice: en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Es un ejemplo del mensaje que nosotros tendríamos que entregarle a los demás. Estamos alejados como raza humana de Dios, necesitamos volver a Dios, a Jesús, a través de Jesús. Entonces, este pasaje bíblico, en particular esta porción bíblica, también un poco nos entrega un breve resumen de la serie de predicaciones que se estaban entregando las semanas anteriores. ¿Recuerdan la preciosa gracia de Dios? Él dice que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. No lo hizo porque nos encontró muy bonito, muy bueno, lo hizo porque nos ama realmente. Y también toma en cuenta otra predicación que hemos tenido un día miércoles que compartió nuestro hermano Baldi, que tiene que ver con que somos embajadores de Cristo. Nosotros entregamos el mensaje que Él dejó aquí en la tierra. Entonces, el no sentirnos dignos no procede porque el Señor nos entregó a nosotros ese mensaje de la reconciliación. Es nuestro. Y si te lo entregó a ti y me lo entregó a mí, nosotros somos capaces de compartirlo. No te sientas incapaz, que el enemigo no gane esa batalla contigo. Si tú tienes un pecado que está afectando tu vida, que tú te sientes preso de él, entrégaselo al Señor, arrepiéntetelo, confiésaselo y sigue, y no peques más, como dijo Jesús. Buscas no pecar más. Sabemos que lo más probable es que sigamos cayendo, pero nuestra actitud, nuestros actos tienen que tender a no hacerlo nuevamente. ¿Ya? Entonces, y el no conocer, vamos a ver un poquito más adelante, no es obstáculo tampoco, porque el Señor tiene un testimonio que nos ha entregado en nuestra vida. ¿Cómo ha obrado el Señor en ti? ¿Tú conoces acerca de Jesús? Puedes entregarlo a otro. Y el Señor va a obrar en la vida del otro. Son 3 obstáculos que tenemos que sobrepasar para lograr compartir y ser testigos de Jesús ante otras personas. Pero me gustaría también, continuando, el profundizar un poquito en el recibir poder. Porque primero, en la porción bíblica, Hechos capítulo 1, del 4 al 8, dice que primero vamos a recibir poder. Primero, después vamos a ser testigos, pero primero vamos a recibir poder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un objetivo del recibir este poder. Yo no sé si tú tienes alguna ejemplificación en tu mente, quizá algún ejemplo, de que tú conoces a alguien que se ve un poder grande que el Señor le ha entregado. El Señor le ha entregado la capacidad a través de él de realizar grandes maravillas, quizás, de realizar grandes predicaciones y hacer grandes actos. Pero si esto no tiene la finalidad de proclamar el Evangelio, viene vacío porque
el poder tiene un objetivo. Si el objetivo no es compartir a Jesús con otros y es ensalzar mi nombre, estoy equivocado. Este poder tiene un objetivo. Recordemos lo dicho por Jesús en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, dice: cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Jesús está compartiendo aquí un empoderamiento hacia la gente, hacia sus discípulos sobre todo, pero nosotros sabemos y tenemos claro de que Jesús estaba compartiendo esto sabiendo que iba a llegar este mensaje hacia nosotros también. Era para nosotros igualmente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Y esto también se enlaza un poquito con el no sentirnos dignos. Nosotros recibimos poder de parte de Dios, como pasó con Moisés. Aquí tenemos un ejemplo. Dios llamó a Moisés y Moisés le dijo: Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Yo soy tartamudo, no conozco tanto. Fue a sus inseguridades. Pero Dios le exhortó y le dijo: ¿sabes qué, Moisés? No depende de ti porque va a depender lo que yo te voy a decir que tú digas. Entonces, cuando nosotros nos toque ser testigos, Dios nos va a decir qué decir. No, Él nos va a entregar la palabra en el fondo. Eso quiero decir. Amén. ¿Cómo podemos definir este poder que el Señor nos va a entregar para ser testigos? Vamos a ir un poquito a la raíz conceptual de esta palabra poder, que la palabra poder proviene del griego dunamis. Así se utiliza en la Biblia, en su traducción original el griego, la palabra es dunamis. Podemos asimilarlo a fuerza, capacidad, y la palabra dinamita, para dar un ejemplo, la palabra dinamita, por el gran poder que tiene, la capacidad que tiene, proviene de la palabra dunamis. Y se refiere, en este caso en particular, de esta palabra que estamos compartiendo, se refiere al poder sobrenatural que reciben aquellos que hemos sido comisionados por el Espíritu Santo para testificar. De eso se trata este poder del que estamos hablando y que nos va a entregar, si es que ya no te lo está entregando el Señor, nosotros ya estamos comisionados por el Señor. Entonces dice, vamos a compartir acerca de 3 características que este poder tiene para testificar. En primer lugar, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. La primera característica que tendrá este poder que el Señor nos entrega es que es un poder interior. Aquí vemos toda clase de personas, y quienes están conectados también, altos, bajos, más gorditos, más flaquitos, de todas características tenemos. Pero no es un poder que provenga de mis capacidades físicas. No proviene de mi apariencia, como en tantos otros ejemplos bíblicos podemos tener. Cuando se escogió al rey David, previo a que fuera el rey, cuando se escogió a David para ser el rey de Israel, Dios no estaba mirando la apariencia de guerrero, no estaba mirando su apariencia externa, sino que Él se fijó en el corazón, como dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que desarrollar este poder dentro de nosotros, sin importar nuestra apariencia. No es que hoy día no me siento muy seguro de mí mismo, hoy día me siento feo, no sé, hoy día me siento raro. Hoy día no amanecí muy peinadito, como para compartir el evangelio con esta persona. Yo creo que tiene que ver con algo interior, tiene que ver con que el Señor quiere compartir. Si el Señor te está amonestando como para entregar la palabra a una persona en un momento determinado, hay que responder. Porque tiene que ver con la eternidad de la otra persona. Amén. Primera característica es un poder interior. Segunda característica de este poder que el Señor quiere entregarnos. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Aquí nos vamos a enfocar, ¿para qué es este poder? Lo que habíamos hablado hace un ratito, para la salvación de todos los que creen. Es decir, la segunda característica que tiene este poder es que su objetivo es proclamar el Evangelio. Nosotros vamos a ser comisionados siempre por el Señor para entregar el Evangelio. Si el Señor te entrega la posibilidad de un día quizás predicar, compartir, guiar una alabanza, lo que sea, tiene un objetivo. No somos nosotros, no soy yo. El objetivo no soy yo. El objetivo es proclamar el Evangelio y las buenas nuevas que el Señor nos entregó.
Amén. Y por último, la tercera característica que este poder va a tener en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. La tercera característica que tiene este poder es que es un poder que va a ir como demostración, como persuasión, para que la persona se convenza de que lo que está pasando ahí lo está guiando el Señor. Entonces, si es que, yo no sé si tú creemos que el Señor hace milagros hasta el día de hoy. ¿Amén? Amén. Esos milagros tienen un objetivo también. Testifiquemos cuando nosotros vemos grandes o pequeños milagros en la vida. Ese médico que no tenía hora para atender y finalmente se abrió una hora y te atendió. Ese dinero que se necesitaba para pagar la cuenta de tal cosa y que el Señor provee en último minuto. Esa cita que quizás estaba postergada y pasó igual. Ese trabajo del que tú creíste que la entrevista te había ido pésimo, te fuiste desmotivado y el día siguiente te llaman para decirte que tienes el trabajo. Esos milagros que a lo mejor uno no considera porque lo ve tan cotidiano, también lo son. Y también tenemos que testificar sobre ello. ¿Amén? El objetivo de estas demostraciones también de este poder también va a ser persuadir al otro. Pero tiene que venir fundamentado del Evangelio. 3 características del poder que el Señor nos quiere entregar. Somos testigos. Lo que quería compartir ahora un poquito brevemente es que hacer un poquito esa puntualización de que los discípulos fueron el primer eslabón de nosotros. Los testigos tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de Cristo directamente. Qué privilegio, ¿cierto? A lo mejor nosotros desearíamos haber estado ahí cerca. Por último, quizás ni siquiera ser el discípulo mismo, quizás haber estado ahí en un par de ocasiones que Jesús compartió. ¡Qué privilegio! Uno después de tantos años, no sé, transcurría la historia, nosotros podemos reflexionarlo. Quizás ni ellos sabían lo importante que estaban viviendo, se daban cuenta que eran grandes maravillas, pero el peso de lo que estaban viviendo en ese momento no lo tenían. Entonces, es hacer hincapié en que como testigos los discípulos fueron el primer y más importante eslabón de evidencia visible entre el Señor crucificado, resucitado y ascendido, y el mundo, el cual por medio del testimonio de ellos y posteriormente de nosotros podría llegar a creer. Juan escribió: lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. A los seguidores de Cristo también se nos pide hoy que demos testimonio personal de las obras y enseñanzas de Jesús, del propósito de Dios de salvar al mundo por medio de su Hijo y de la eficacia del Evangelio en su propio corazón. Este es el testimonio más convincente. No es necesario, como hablábamos hace un ratito atrás, que yo me sepa cada pasaje de la Biblia de memoria. Es importante que estudiemos la Biblia. Te lo digo, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hemos compartido en distintas instancias que es determinante leernos la Biblia, conocer un poco más de la palabra. Pero que tú no te la sepas toda no es obstáculo para que tú la compartas, porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿En qué consiste este testimonio? ¿En qué consiste el testimonio quizás? Para los apóstoles, el testimonio consistía en la directa experiencia de vida con Jesús durante su ministerio. Lo que hablamos, este privilegio que ellos tuvieron. ¿Qué mejor el haber estado ahí, escuchar las palabras de Jesús, ver sus grandes maravillas? Y dice, en pasajes bíblicos también habla sobre cómo ardía el fuego de los discípulos, de los apóstoles, para compartir este testimonio de Jesús, porque ellos habían visto todas esas maravillas y encontraban que era algo impresionante, entonces lo tenían que compartir. Pero ¿qué es para nosotros? Nosotros que quizás no vivimos en ese tiempo, que creemos, que tenemos la fe puesta en nuestro Señor, ¿qué es para nosotros? Para nosotros significa responder a preguntas tales como: ¿quiénes éramos? ¿Cómo conocimos al Señor? ¿Quiénes somos ahora? 3 preguntas, o más puede ser. ¿Cómo ha obrado el Señor en mi vida? ¿Quién es Jesús para mí? Preguntas básicas que nosotros podemos responder y entregarle un mensaje que para la otra persona es nuevo. Es vital. Vamos a ir terminando ya en honor al tiempo, pero
quería también dar un punto también sobre que somos testigos en todo lugar. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, que ya habíamos leído anteriormente, pero el versículo 8 dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Nosotros solemos ver o leer, las personas que ya llevamos quizá un tiempo la lectura bíblica, quizá hemos escuchado sobre este versículo en reiteradas ocasiones y podemos ir viendo que esto se refiere a que va expandiéndose un poco el límite, ¿cierto? Pero yo les animo a que lo veamos desde otra perspectiva hoy día, hacia dónde nos envía el Señor Jesús a compartir el testimonio. Contextos. Jerusalén, compartir acerca de Jesús en Jerusalén, significaba un lugar hostil, un lugar peligroso. Recordemos que los mismos discípulos le dijeron a Jesús, Señor, con insistencia, Señor, ¿cuándo vas a liberar a Jerusalén? Ellos estaban en un lugar donde estaban seguramente con toque de queda, todo lo que hicieran estaba vigilado. El cristianismo en ese tiempo, cuando ya el Señor le estaba entregando la posta a los discípulos, era algo castigado. Entonces estamos hablando de que Jerusalén era un lugar hostil para predicar el Evangelio. En segundo lugar, habla de Judea y Samaria. Judea y Samaria eran lugares enemistados. Eran naciones que eran enemigas entre sí. Podemos dar un montón de ejemplos sin querer pasar a llevar ninguna susceptibilidad, pero por ejemplo podemos hablar de guerra, Ucrania con Rusia, podemos hablar del mismo Israel con Palestina, podemos hablar de un montón de países, de naciones que están enemistadas entre sí el día de hoy. Entonces a eso se refiere también este desafío, a compartir el Evangelio en lugares enemistados entre sí. ¿Te imaginas una persona hoy en día, quizá ucraniana, yendo a compartir el Evangelio a Rusia? Fuerte, ¿no? Y en tercer lugar, habla de los confines de la tierra. Contextualicemos esto. Estamos en un tiempo en que ni siquiera se tenía por cierto que la tierra era redonda, ¿no? O cuáles eran los límites de la tierra. Cuando tú le decías a los discípulos, le decías los confines de la tierra, para ellos era casi algo mítico. Porque no sabían hasta dónde llegaba la tierra, ¿cierto? Entonces, ¿a qué queremos llegar el día de hoy al compartir dónde debemos ser testigos? El Señor te está desafiando mucho más allá. No tiene que ver solo con el lugar, a eso voy. A veces lo tomamos con que ya en Maipú, después en Santiago, en Chile, y vamos a expandirlo, ¿cierto? Pero no necesariamente se trata de eso. Se trata de estos otros puntos también. Importante. Yo no sé si habíamos tenido... El Señor a mí me reveló porque la verdad yo no había tenido la oportunidad de verlo desde esa perspectiva. Pero realmente para mí fue desafiante leerlo así. Y para finalizar ya vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 que dice, el apóstol Pablo está hablando aquí cuando envía las cartas, dice, así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Tenemos que contextualizar que Pablo se encontró preso en muchas ocasiones, vivió situaciones muy difíciles por el Señor, y él animaba a los otros a decir, ¿sabes qué? Yo estoy aquí prisionero, la estoy pasando quizás... Yo creo que su actitud, al leer a Pablo, yo me imagino que Pablo era un hombre muy firme. Pero Pablo, él vivía esas situaciones difíciles con un cierto gozo en el Señor, porque por algo podía escribir lo que escribía. Entonces decía, no se avergüencen de dar ese testimonio acerca del Señor, de Jesús, no se avergüencen. Imagínate una persona que está en prisión por causa del Evangelio, te está diciendo eso. Leamos este pasaje bíblico de tal forma que el apóstol Pablo también nos está escribiendo a nosotros. No nos avergoncemos de compartir con nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, donde estemos, en una plaza. El Señor te quiere utilizar a ti y me quiere utilizar a mí. ¿Amén? Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y vamos a finalizar.